Espectro plateado capítulo 26. Voluntad indomable. Wei se precipitó indefensa por el aire, agitando las extremidades mientras era arrojada hacia atrás y caía al suelo accidentado del puerto. Sin embargo, Black ya se estaba moviendo para interceptar su aterrizaje, corriendo hacia adelante con agilidad felina y atrapándola con un salto antes de que su cabeza pudiera romperse en el suelo. Mientras se deslizaba hasta detenerse cerca del borde del puerto, colocó con cuidado dos dedos sobre el cuello de Weiss. Un suspiro de alivio escapó de sus labios cuando sintió un pulso bajo las yemas de sus dedos. La respiración de Weiss era entrecortada y áspera, pero todavía estaba viva. Black movió su cuerpo para ayudar a sostener el peso de Weiss sobre su hombro, antes de girarse para saludar con la cabeza a Jan, Jaune y Oscar. Ellos también dejaron escapar suspiros de alivio cuando vieron que Weiss todavía estaba viva, antes de volver a centrar su atención en Roman. Black no prestó atención a la criminal mientras atendía las heridas de Weiss, solo escuchaba distraídamente con sus orejas de gato. La mujer de cabello negro azabache echó un vistazo rápido al cuerpo de Weiss, buscando alguna herida. Tenía los brazos quemados, pero la armadura encantada que llevaba la había protegido del impacto de la explosión. Estarían bien después de unos días de descanso. Tenía un pequeño corte en el borde de la frente que sangraba, pero no parecía demasiado grave. De todas formas, Black puso su mano sobre la herida y aplicó presión suavemente para tratar de evitar una mayor pérdida de sangre. La armadura de Weiss realmente era algo. Había absorbido gran parte de la magia y había reducido lo que sería una explosión letal para un soldado normal a una herida menor. La ex heredera estaba fuera de sí, pero probablemente estaría bien en unos minutos. ¿Cuál era el sentido de todo esto? Escuchó a Port gritar furioso a lo lejos. Escuchó el ruido de las armas mientras el semicírculo de soldados se cerraba aún más alrededor de Torchwick. ¿Por qué? ¿Por qué ir a por Weiss? ¿Por qué trabajar con el colmillo blanco? ¿Por qué has estado robando tanto polvo y armas? Torchwick gruñó como un lobo acorralado. Hice lo que cualquiera en mi posición haría. Hice lo que fuera necesario para sobrevivir. Jan dio un paso adelante con su espada desenvainada y Jaune y Oscar tuvieron que hacerla retroceder. ¿Qué tenías que hacer? ¿Qué demonios se supone que significa eso? Rugió la rubia enojada. No ha sido más que una molestia para todos durante los últimos años y tu excusa fue que tenías que hacerlo. ¿Qué clase de tontería es esa? Jaune tiró de Jan para que volviera a la formación antes de volverse hacia Torchwick con el ceño fruncido. No te entiendo, Roman. Durante años, nadie se atrevió a oponérsele. La guardia consideró que no valía la pena arrestarte y dejar un vacío de poder. No tenías nada que temer. Pero renunciaste a todo eso cuando comenzaste esta pequeña operación. ¿Qué sentido tenía? ¿Avaricia? ¿Ansia de poder? El ladrón de pelo naranja sacudió la cabeza y sonrió vacíamente. Sabes, yo solía pensar que era el pez más grande del estanque. Nadie podía amenazarme. Claro, los otros peces podían unirse para atacarme y derribarme, pero eran solo pequeños peces. Mientras los mantuviera a raya, no tenía de qué preocuparme. Su agarre en el bastón se hizo más fuerte y lo agarró con tanta fuerza que Black pudo oír que comenzaba a crujir por la tensión. Pero cuando descubrí que el pequeño estanque en el que vivía era en realidad un gran océano, me di cuenta de que ser un pez grande no siempre es algo bueno. A veces, ser un pez grande solo significa que pareces aún más apetitoso para los tiburones. La analogía de Torchwick era extraña, pero lo suficientemente simple para entender. Entonces, ¿alguien te obligó a hacer esto? ¿Pero quién? ¿Quién tiene tanto poder? Oscar reflexionó en voz alta, atrayendo la atención de Torchwick. Otra. Lo juro, niños, os aparecéis de repente cuando no os veo, murmuró para sí mismo sacudiendo la cabeza antes de responder. No tengo ganas de decírtelo. Ya se va a enfadar bastante conmigo y, si arruino su plan maestro, dudo que viva mucho tiempo. Black arqueó una ceja. ¿Ella? ¿Podría estar hablando de Sienna Khan? No, ella nunca trabajaría con un humano. Pero ¿quién tiene autoridad sobre el colmillo blanco y estaría dispuesto a trabajar con un hombre como Torchwick? Una respuesta le llegó en la imagen de un hombre pelirrojo familiar, pero Black desechó ese pensamiento. No.
Roman había mencionado a una mujer. Adam era claramente un hombre. Port soltó una risita sin humor. Bueno, eso seguro que suena interesante. ¿Por qué no hablamos un poco más de ello en las mazmorras de Beacon? Te aseguro que nadie, ni aliados ni asesinos, podrá llegar hasta ti en la celda que hemos reservado para ti. Mientras hablaba, dio un paso adelante, reduciendo gradualmente el espacio que tenía Torchwick. En respuesta, el ladrón y sus dos compañeros retrocedieron. Mientras Blake observaba lo que sucedía, vio un movimiento en el agua. «Miren, ahí afuera», gritó señalando con el dedo dos formas oscuras que atravesaban el agua. Los soldados, todos humanos, forzaron la vista para tratar de ver lo que Blake había señalado y, cuando finalmente lo notaron, comenzaron a sujetar sus armas con más fuerza. Junto al muelle se encontraba un gran carguero con una cubierta llena de grandes cajas, cada una de ellas de más de 2 metros de altura. El barco tenía una tripulación muy básica, con solo 3 marineros en la cubierta superior. Blake estaba dispuesto a apostar a que había pocos o ninguno en las cubiertas inferiores, por lo que no era como si la llegada del barco fuera a cambiar el rumbo de la batalla a favor de Torchwick. «Entonces, ¿ese es tu plan, eh? ¿Escapar en bote?», se burló Jan. «Pero, ¿realmente pensaste en esto? Godwich movilizará a toda la flota de Balea y te alcanzará en aproximadamente 1 hora, como máximo. Ríndete, Roman. No nos lo hagas más difícil». Mientras la rubia hablaba, los ojos de Weiss comenzaron a abrirse. Esto atrajo la atención de Blake hacia ella y el fauno rápidamente la puso en posición vertical. «Oye, trata de no moverte demasiado. Te has dado un golpe muy fuerte ahí atrás», le aconsejó Blake, pero Weiss se limitó a mirar a su alrededor desorientada. Jan, Jaune y Oscar la miraban directamente, y Neo y Roman la miraban de reojo. «¿De dónde estoy? ¿Qué pasó?», preguntó Weiss débilmente. Blake dudó en hablar, pero rápidamente se dio cuenta de que tenía que responder de alguna manera. «Sigues aquí en el puerto. ¿Qué es lo último que recuerdas?», preguntó Blake, preparándose mentalmente para lo peor. Uno nunca puede estar demasiado seguro sobre las heridas en la cabeza. Lo que ella había creído que era un rasguño menor podría resultar haber causado un daño masivo al cerebro y pérdida de memoria. O podría ser que Weiss simplemente estuviera desconcertada. Realmente no había forma de saber cuál de los dos. Al menos, no allí. «Yo, recuerdo haber saltado detrás del libro», dijo Weiss, su rostro cada vez más pálido a medida que hablaba. Roman esbozó una sonrisa salvaje cuando ella dijo la palabra libro, riéndose para sí mismo. «No. No, 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 no. Esto no puede ser real. Esto no está sucediendo». Weiss entró en pánico, levantándose de golpe con una mirada salvaje en sus ojos y una devastación evidente en su rostro. Blake fue tomada por sorpresa, por decirlo menos. Weiss parecía como si le hubieran dicho que la iban a ejecutar. Sabía que el libro era importante para Weiss después de que ella se había esforzado tanto por recuperarlo de Mountain Glen, pero siempre había pensado que la reacción de Weiss al perderlo ante Neo había sido simplemente una forma de malcriarla. La fauno comenzó a reevaluar ese pensamiento cuando vio la desesperación genuina en el rostro de Schnee. La sigilosa fauno felina miró a Jan y se fijó en Torchwick, que empezó a reírse a carcajadas. «¡Oh, qué bien! Duele, ¿no? Haber estado tan cerca y que todo te estalle en la cara, literalmente. Que todo por lo que has trabajado se te venga abajo en un instante. Piensa en esta venganza». Weiss entrecerró los ojos y dejó escapar un siseo furioso. «¿Venganza? Fuiste la instigadora de este conflicto y te atreves a culparme por las consecuencias que enfrentaste. No, todo lo que enfrentas fue causado por tus propias acciones. Nunca hubiera pensado en asaltar tu complejo si no me hubieras robado ese libro», despotricó, con el rostro rojo de ira. Torchwick soltó una risa cruel. «Caray, princesa. No hay necesidad de ponerse tan nerviosa por un librito tonto», la incitó. Blake y Jan se pusieron rígidos, recordando que le habían dicho algo similar a Weiss después de que Neo había robado el tomo del traductor. Si hubieran sabido cómo reaccionaría, probablemente habrían actuado de manera diferente. ¿Solo un libro? ¿Solo un libro? Ese libro lo era todo.
Necesitaba ese libro. Gritó Weiss, intentando ponerse de pie con dificultad, pero tropezando con el suelo. Black se lanzó hacia adelante y la atrapó, pero Weiss la empujó hacia atrás. Y si no puedo tener ese libro, entonces tendré tu cabeza. Ante esa amenaza, Neo se puso frente a Roman y soltó un gruñido silencioso. Los soldados respondieron levantando sus lanzas y comenzando a marchar hacia adelante, pero Roman lanzó un grito agudo que los dejó paralizados. Da otro paso y nos mataré a todos. Advirtió, agarrando una pequeña bolsa de cuero en su mano derecha. El sentido común les decía a los soldados que probablemente era un engaño, pero cuando la vida de alguien está en juego, rara vez están dispuestos a ponerlo en evidencia. Ya saben, me estoy cansando de que me digan que no hay esperanza de escapar. Me siguen diciendo que mi suerte se acabó, que Godwitch me atrapará en cualquier momento. Pero lo que pasa es que yo hago mi propia suerte, gritó Roman mientras metía la mano en la cartera. Mientras hablaba, el barco se detuvo justo en el muelle. Ninguno de los soldados se movió, todos eran demasiado cautelosos como para arriesgarse a acercarse. Incluso el normalmente imprudente Jan adoptó una postura defensiva entre Torchwick, Black y Weiss, listo para protegerlos de cualquier ataque que pudiera intentar. Jaune se paró justo a su lado y Oscar detrás de ellos. Muchos soldados comenzaron a retroceder, pero un hombre simplemente soltó una carcajada ante las acciones de Torchwick. ¿De verdad crees que ese engaño va a funcionar por mucho tiempo, Roman? Junior se rió a carcajadas. ¿Qué, tienes un cristal de polvo ahí o algo así? Sé que perdiste todos tus juguetes cuando luchaste contra Godwitch, pero incluso entonces nunca tuviste nada que pudiera sacarte de este tipo de situación. Roman no se molestó en darle una respuesta a Junior, sino que sacó algo de la cartera con un gesto de la mano. Black miró con curiosidad el extraño objeto que ahora sostenía en sus manos. Honestamente, no se parecía a nada que hubiera visto antes, pero una cosa era obvia. Era de origen mágico. El objeto en cuestión parecía una corona, similar a la que esperaba que usara el rey Ospin. Estaba hecha de oro y una sustancia azul indeterminada que parecía simplemente irradiar poder. No era particularmente ornamentada, no tenía diseños ni tallados extravagantes. Pero incluso desde donde estaba, a varios metros de Torchwick, podía sentir el intenso poder que poseía. ¿Qué demonios es esa cosa?, preguntó Jaune en estado de shock. Jan simplemente apretó los dientes y Oscar dio unos pasos hacia atrás sorprendido. Parecía que podían percibir lo poderosa que era. Pero Weiss se quedó mirándola con una vaga mirada de reconocimiento, como si estuviera tratando de recordar si alguna vez la había visto antes. Me alegro de que lo preguntes. Esta pequeña baratija es algo que recogí hace unos años, antes de que ocurriera todo este fiasco, comenzó a explicar Torchwick con un tono arrogante. Un rico noble atlesiano me ofreció una suma considerable para que me la llevara directamente de las bóvedas reales. No fue precisamente fácil, así que puedes imaginarte mi enojo cuando el trato fracasó y me quedé con esta cosa. Neo asintió con la cabeza, con una expresión maliciosa de comprensión en su rostro. Probablemente sabía lo que hacía esa cosa. Y lo que es peor es que no podía entender cómo usarla. Quiero decir, obviamente es poderosa. Cualquiera que sepa algo sobre aura y magia puede decirte eso. Pero no importa quién la haya activado, simplemente no podía entender qué se suponía que debía ser. Una sonrisa cruel adornó las facciones de Torchwick y un brillo de locura apareció en sus ojos. Pero eso no quiere decir que nunca le haya encontrado un uso. Verás, aunque nunca supe para qué se suponía que debía ser, pude darme cuenta de que tenía algunos efectos secundarios. ¿Efectos secundarios? ¿A qué te refieres?, preguntó Jan con un gruñido amenazador, apuntando su espada hacia Torchwick, quien simplemente levantó la corona. Jan bajó sabiamente su espada, no dispuesta a correr ese riesgo. Bueno, por alguna razón, las criaturas de Grimm odian esta cosa. La desprecian. Más que los humanos. Les hace ponerse furiosos y no se calman hasta que mueren, explicó Roman con un brillo de locura en los ojos. Bueno, eso suena bastante desagradable, pero no veo cómo te ayuda, se burló Port. Después de todo, no estamos exactamente en medio de Forever Fall. Este es el distrito residencial de Vale.
No hay ningún Grimm aquí, dijo el anciano bullicioso, aunque había un nerviosismo en su voz que no había habido antes. Comprendía lo peligroso que era. Ya voy a eso. Espetó Torchwick antes de pasarse una mano por el pelo con un suspiro. En la otra mano, agarraba con fuerza tanto el bastón como la corona. Neo y yo no estábamos seguros de qué hacer con él al principio. Claro, podríamos usarlo para atraer a los Grimm y hacer que se ocupen de cualquier asesino o guardia que nos cause problemas, pero teníamos que estar cerca cuando sucediera. Y no quiero terminar en el estómago de un grifo, muchas gracias. Neo y Junior miraron a su alrededor con cautela, pero Román continuó imperturbable. Pero me di cuenta de algo recientemente. No solo molesta a los Grimm, los asusta. Incluso los aterroriza. Puedo usar este pequeño juguete para alejarlos de mí y dirigirlos hacia, digamos, un grupo de idiotas entrometidos que nunca aprendieron a no meterse en los asuntos de los demás. Blake se encogió ante sus palabras. Controlar a las criaturas de Grimm de cualquier manera era casi imposible. Había escuchado leyendas de antiguos nigromantes que alguna vez pudieron controlarlas, pero la leyenda generalmente terminaba con dichos nigromantes siendo devorados por ellos después de que perdieran el control. Una reliquia que pudiera alterar el comportamiento de los Grimm era algo inaudito y extremadamente peligroso. Eso todavía no explica de dónde vas a sacar al Grimm. No veo ningún lugar por aquí, ¿y tú? Lo incitó. Neo empezó a parecer inseguro y Junior tenía una expresión desconcertada en su rostro. Todos los soldados se rieron ante sus palabras, e incluso Jaune y Oscar soltaron risas inquietas. Torchwick simplemente siguió sonriendo. «Avena», escuchó murmurar a Weiss junto a ella. ¿De qué estaba hablando? «Avena». Se había golpeado la cabeza más fuerte de lo que Blake había pensado. De repente, los ojos de la chica de cabello blanco se abrieron y se levantó de golpe. Todos se giraron para mirarla y ella gritó una advertencia antes de que alguien pudiera hacer algo más. «Es el barco. Él trajo a Grimm aquí en el barco». En cuanto dijo eso, toda la sangre desapareció de los rostros de los soldados. Jaune y Jan parecían horrorizados, e incluso el veterano comandante Port parecía más pálido de lo habitual. Blake vio que incluso Neo y Junior miraban a Román en estado de shock y miedo, pero el ladrón solo miró a Weiss con una mirada enloquecida. Por fin, alguien lo descubre. Entonces, ¿qué te parece? Un plan bastante bueno, ¿eh? Enviar a los Grimm contra todos ustedes mientras navegamos hacia el atardecer, dejándolos a su suerte. Estarán demasiado ocupados limpiando este desastre como para enviar un solo barco tras de mí, y para cuando lo hagan, yo me habré ido hace mucho tiempo. ¿Sé cómo? ¿Cómo conseguiste a estos Grimm? Preguntó Junior con una mirada nerviosa hacia el barco. Cuando desvió su atención, algunos soldados intentaron avanzar, pero Román los detuvo levantando la corona, que comenzó a brillar. Las cajas del barco comenzaron a temblar levemente y los soldados retrocedieron sabiamente. Cuando Torchwick bajó la corona, el temblor se detuvo. No te acerques. Esta cosa solo necesita un segundo para activarse y ni siquiera tendrás la oportunidad de detenerme antes de que lo haga, advirtió, moviendo la mirada hacia la multitud de soldados. Ahora bien, en cuanto a cómo los conseguí es una larga historia. Pero para resumirla, haré una pregunta. ¿Sabías que se puede drogar a un Grimm? Yo no lo sabía, pero una vez que lo descubrí, supe lo que tenía que hacer. Finalmente encontré un uso para todos esos almacenes llenos de drogas que heredé cuando me hice cargo de las familias criminales. Entonces, ¿has estado drogando a los Grimm, manteniéndolos dormidos solo para poder liberarlos en la parte más concurrida de Vale? ¿Estás loco?, preguntó Oscar antes de que Jan y Jaune lo empujaran detrás de ellos. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Me estás dando demasiado crédito. Recién se me ocurrió este plan hace unos meses, cuando me di cuenta de que necesitaba una forma de esquivarlos a todos. Ya casi me quedé sin existencias y este plan es una pérdida total de control. Pero me alegro de haberlo hecho. Siempre vale la pena tener una ruta de escape planeada. Junior sacudió la cabeza en estado de shock. Román, ¿qué demonios? Nuestra gente está ahí afuera. La gente que te ha seguido lealmente durante años. ¿Y así es como planeas pagarles?
¿Dejándolos para que se los coman los Grimm? El hombre grande despotricó, pero Torchwick le dio un codazo en el estómago y lo envió al suelo. Cállate, Junior. Eres un criminal y lo has sido durante años. Ahora no es momento de tener conciencia. Junior se limitó a gruñir. ¿Qué pasó con el romano que destruyó el comercio de esclavos porque no creía que fuera correcto? El romano que derribó los imperios de la droga porque moralmente estaba en contra de ellos. Ese román no era lo suficientemente fuerte para triunfar en el mundo real. Al mundo real no le importa un carajo tu moral, tus creencias o lo que creas que es correcto. Lo único que importa es sobrevivir. Y haré lo que sea necesario para asegurarme de que Neo y yo sobrevivamos. ¿Incluso matar a tus propios hombres?, preguntó Blake, horrorizado. Incluso Adam, por terrible que fuera, nunca había llegado tan lejos. Pero Torchwick se volvió hacia ella y Blake pudo ver sus ojos esmeralda. Vio el miedo y la desesperación en ellos y comprendió. Realmente sentía que no tenía otra opción. Lo habían acorralado y ahora se sorprendieron cuando arremetió. ¿Es eso siquiera una pregunta? No les debo nada. No valen nada para mí. Tienes que darte cuenta de que lo que estás haciendo está mal, ¿verdad, Torchwick? No puedes creer esto. Gritó Jaune, tratando de distraer a Torchwick antes de que pudiera activar la corona. Pero el hombre de cabello naranja solo lanzó un gruñido feroz y levantó la corona en el aire. Una suave luz azul comenzó a emanar de ella y el aire comenzó a zumbar con poder. Basta. Estoy harto de todos ustedes. No le debo nada a nadie. No me importan en lo más mínimo. Rugió desesperado. Lo que sucedió a continuación fue confuso, incluso para el normalmente perceptivo Blake. No te dejaré hacer esto. Gritó Junior mientras saltaba hacia Torchwick, cuchillo en mano. Con un grito de rabia, clavó la espada firmemente en el hombro de Román. El hombre soltó un grito de dolor y se desplomó. Junior intentó agarrar la corona, pero una raya rosada, blanca y marrón se disparó hacia Junior. El hombre soltó un gruñido de dolor cuando el estilete de Neo entró y salió de su estómago, derramando sangre por todas partes. Blake extendió una mano para intentar ayudar a Junior. La oscuridad se arremolinó en la palma de su mano antes de alargarse para formar una especie de aguja que arrojó hacia afuera. La aguja atravesó el aire y golpeó a Neo en la espalda, desgarrándola como si fuera papel. La chica multicolor dejó escapar un grito silencioso de dolor antes de caer inerte al suelo, con la sangre acumulándose debajo de ella. Pero había llegado demasiado tarde. Junior estaba claramente muerto, con múltiples puñaladas esparcidas por su torso. Incluso si estuviera vivo, no habría forma de que pudiera lograrlo. Puede que a ella no le agradara el hombre, pero había estado tratando de hacer lo correcto y ciertamente no merecía morir por eso. Blake intentó correr hacia adelante y agarrar la corona, pero Román se levantó de un salto. ¡Ga! ¡Bastardo! ¿Qué demonios?, gritó Roman mientras retrocedía. Volvió su atención hacia donde Junior había estado parado hace un momento y abrió mucho los ojos. Neo. No, 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 no. Gritó mientras corría hacia ella, la levantaba y la cunaba. Le puso 2 dedos en el cuello y comenzó a palidecer. Esto no puede ser, no, Neo. Un grito de angustia resonó en el muelle. Mientras le daba la vuelta al cuerpo, Blake vio la sangre que goteaba de las comisuras de su boca y la mirada vidriosa en sus ojos. El fauno felino tenía suficiente experiencia para saber que había muerto rápidamente, con muy poco dolor. La aguja le había atravesado el corazón limpiamente y la pequeña murió antes de tocar el suelo. Pero eso no importaba. No tenía sentido racionalizarlo diciendo lo poco que había sufrido. Aún así, había matado a alguien. Incluso después de todo este tiempo, era la misma niña que había sido en el colmillo blanco. Blake se sintió un poco culpable por usar el dolor de Torchwick como una oportunidad, pero era demasiado peligroso para dejarlo solo. Corrió hacia adelante y levantó su espada, preparándose para noquearlo con un rápido golpe de la empuñadura. Pero antes de que pudiera hacerlo, Román soltó un grito de emoción y levantó la corona. La repentina ola de energía obligó a Blake a dar un paso atrás y varios soldados pasaron corriendo junto a ella. Espera, detente.
Gritó Jaune mientras se inclinaba hacia adelante como para detenerlos, pero era demasiado tarde. La cubierta del barco se sacudió violentamente cuando las cajas que contenían a Grimm comenzaron a tensarse. Sus ocupantes ahora estaban despiertos, tratando desesperadamente de salir de sus prisiones de madera. Fragmentos de madera volaron mientras abrían agujeros en los contenedores, y ahora que podía ver dentro de las cajas, Blake sintió que se le helaba la sangre. Los Grimm se liberaron de sus prisiones de madera y saltaron del barco, con los ojos rojos ardiendo de malicia. Había al menos una docena de Beowulfs y la mitad de ese número de Orsai. Había varios Warbatusks, y una caja incluso contenía una bandada de pequeños Nevermore. Sin embargo, el barco continuó crujiendo y gimiendo, mientras algo en las cubiertas inferiores luchaba por liberarse. Los guardias que habían atacado a Torchwick murieron en cuestión de segundos. Los Beowulfs los tiraron al suelo y los destrozaron hasta matarlos antes de que Blake o alguien más pudiera ayudarlos. El propio Torchwick estaba a punto de ser devorado por una osa cuando la mitad superior de la nave explotó, enviando una lluvia de astillas al agua. La osa salió volando mientras una enorme cola azotaba el aire. Un enorme Deathstalker se encontraba en la cubierta superior destruida, con las patas atadas con cadenas que se habían roto al intentar liberarse. Roman no dijo nada, simplemente tenía una mirada vacía en los ojos mientras extendía un brazo y apuntaba con su bastón a Blake Weiss. Pronunció dos palabras con una voz suave y hueca que estaba completamente desprovista de emoción. «Mátalos». Sin embargo, el Deathstalker no parecía particularmente interesado en seguir la orden de Torchwick. Extendió su enorme pinza y agarró el brazo de Torchwick, aplastándolo. El hombre soltó un grito de dolor cuando el Grimm lo arrojó hacia el puerto y se arrastró fuera del barco tras él. Su cola se balanceó rítmicamente en el aire mientras se escabullía hacia el ladrón caído. Torchwick se puso de pie con dificultad y dejó escapar un jadeo de miedo cuando vio al Deathstalker en camino hacia él. Siseó de dolor cuando accidentalmente puso demasiado peso sobre su brazo herido. El Deathstalker levantó una pinza para arrancarle la cabeza, pero se congeló cuando Torchwick agitó desesperadamente su brazo hacia afuera. La reliquia brilló con una luz intensa y el Grimm dejó escapar un chillido antes de escabullirse. Torchwick se puso de pie y comenzó a escabullirse en retirada. Blake sacó sus espadas y se preparó para ir tras él, pero Porde la detuvo con una mano en el hombro. «Déjelo, señorita Belladonna. No llegará muy lejos. Y la necesitamos aquí más», ordenó con firmeza. Blake asintió en respuesta mientras Jan corría y atravesaba a un Beowulf que se había acercado demasiado a ellos. «¿Qué se supone que debemos hacer?», preguntó Jaune mientras presionaba su espalda contra la de Jan, ambos alzando sus escudos mientras lo hacían. Blake se apartó del camino cuando un Warbatus cargó hacia ella, atacando con su Tand más pequeño mientras lo hacía. La criatura dejó escapar un chillido de dolor cuando ella hizo un largo corte horizontal a lo largo de su cuerpo antes de usar su espada más larga para cortarle la garganta. Hay un perímetro instalado a unas cuantas calles de aquí. Su objetivo es evitar que Torchwick escape, pero ellos pueden encargarse de los rezagados. Por ahora, tenemos que centrarnos en mantener a los Grimm ocupados y alejados de los civiles. Pero el verdadero problema es esa cosa», hizo un gesto hacia el Deathstalker, que en ese momento estaba destruyendo una sección de la pared. «Los únicos que tienen una oportunidad contra él son ustedes tres. Schne está fuera de servicio y yo no soy un jovencito. Necesito que ustedes tres lo mantengan distraído mientras nos ocupamos de los demás. ¿Entendido?». «Sí, señor», gritaron Blake, Jaune y Jan al unísono. No se quejaron cuando Port se lanzó a la refriega y atacó a Beowulf con su hacha. Pero cuando se dieron la vuelta para enfrentarse al enorme Deathstalker, Blake sintió una creciente sensación de duda. Este Grimm era enorme y, a diferencia del Nevermore con el que habían luchado antes, estaba blindado. Los Deathstalkers eran notoriamente difíciles de matar, y este tenía fácilmente el doble del tamaño de uno normal. Pero Blake sabía que Port tenía razón. Los miembros de la guardia de la ciudad no eran rival para un Grimm de ese tamaño, y el propio Port era demasiado viejo para ser de mucha ayuda en el combate directo. Era mejor dejarle esto a los caballeros en entrenamiento y a su amigo Fauno.
Black no estaba siendo arrogante cuando dijo que los tres eran las personas más fuertes allí, a pesar de Weiss. Debes estar bromeando. ¿Cómo se supone que matemos a esa cosa? Se preguntó Jaune desanimado, pero Yang simplemente le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No tenemos que matarlo, solo mantenerlo a raya el tiempo suficiente para que porte evacue a los civiles y soldados y pida refuerzos. Pero si caemos, esa cosa atravesará el perímetro que establecimos y arrasará con Vale. Así que, pongámonos en marcha. Gritó con estruendo. Yang, espera. Necesitamos un plan. Gritó Jaune, pero Yang no lo escuchó o lo ignoró. Se volvió hacia Black con una mirada impotente. Por favor, dime que tienes un plan. Black asintió con seriedad. Sí. Sobrevive, gritó y se lanzó a la batalla, con ambas espadas desenvainadas y brillando a la luz de la luna. Eso no es un plan. Es un objetivo. Gritó Jaune mientras cargaba justo detrás de ella. Los gritos de Yang habían llamado la atención de la Deathstalker, y el enorme Grim se dio la vuelta justo cuando ella blandió su espada hacia él. La hoja plateada rebotó inofensivamente en su pinza blindada, que rápidamente se disparó hacia adelante para intentar aplastar a Yang. La chica rubia logró esquivar a tiempo, pero una repentina embestida del aguijón de la criatura la obligó a alejarse bailando antes de poder atacar de nuevo. El Grim hizo unos cuantos intentos más de agarrar a Yang, pero cada vez solo consiguió agarrar aire vacío. No quiere decir que la aprendiz de caballero lo estuviera haciendo mucho mejor. Cada vez que intentaba atacar, la criatura se movía para bloquearla con sus pinzas blindadas y su caparazón. Mientras Yang esquivaba su último ataque, Black pasó rápidamente junto a ella con un grito e intentó clavarle sus espadas en los ojos a la Deathstalker. Desafortunadamente, la criatura pudo bloquear su ataque con una garra y luego contraatacó moviendo su brazo hacia afuera en un arco. Black empujó su aura hacia sus piernas y dio una voltereta hacia atrás sobre la garra y se puso fuera de peligro, pero también demasiado lejos para aprovechar la falla en la guardia de la criatura. Jaune intentó una estrategia diferente y corrió hacia un lado de la criatura, intentando atacar desde allí. Pero cada golpe solo alcanzaba el caparazón o las patas segmentadas. No tuvo tiempo de continuar su asalto, ya que el Grim agitó su cola hacia él. Pudo levantar su escudo en un ángulo que hizo que el aguijón se deslizara lejos de su cuerpo, pero la fuerza del ataque lo hizo caer. El Grim se giró para encarar a Jaune y levantó una pinza para aplastarlo, pero Yang lanzó un grito y lo golpeó con su escudo, tirándolo ligeramente hacia atrás. El Deathstalker se giró para mirarla, que fue todo el tiempo que Black necesitó. Escabulléndose bajo su mirada, clavó sus espadas en su vientre blindado. Se sintió como si intentara atravesar un músculo puro. Se esforzó por sacar sus espadas mientras el Grim emitía un vil chillido de dolor. Mientras la criatura se distraía, Jaune aprovechó la oportunidad para pasarle la espada por el costado. Black se dio cuenta de que solo había sido un corte superficial, pero el Grim siseó de dolor de todos modos y comenzó a escabullirse. Yang lo vio tratando de huir y gritó. «Oye, feo. ¿A dónde crees que vas?» Mientras decía esto, corrió tras el monstruo con la espada extendida a un costado. Los ojos de Black se abrieron de par en par cuando notó que la cola de la criatura comenzaba a balancearse levemente. «Yang, ten cuidado». Al tiempo que gritaba una advertencia, la Deathstalker hizo girar su cola hacia atrás y aprovechó el impulso del golpe para darse la vuelta y enfrentarse a Yang. La mujer de ojos lilas cayó de rodillas y se agachó para esquivar el golpe, deslizándose por el suelo. Una vez que la cola pasó sobre ella, continuó su temeraria carga, blandiendo su espada con un grito. El Grim atrapó su espada entre sus pinzas y la sujetó con fuerza. Los ojos de Yang se abrieron de par en par cuando el otro brazo se estrelló contra su estómago y la hizo rodar por el suelo. Mientras se alejaba de la criatura, ésta arrojó descuidadamente la espada detrás de sí. La espada plateada de Yang, en Berserker, giró por el aire antes de incrustarse en el suelo. «Maldita sea. Esta cosa es más rápida de lo que parece», maldijo Yang y Jaune le dirigió una mirada preocupada. «¿Estás bien?» Parecía un golpe bastante fuerte, se preocupó el chico de ojos azules, pero Yang descartó sus preocupaciones. «Estoy bien».
Lo más importante es que tenemos que averiguar cómo se supone que debemos luchar contra esta cosa. No es tan lenta como esperaba y es capaz de reaccionar lo suficientemente rápido como para bloquear la mayoría de mis ataques. Su armadura tampoco es algo de lo que burlarse. Mis espadas ni siquiera dejaron un rasguño. E incluso intentar cortar las partes que no tienen armadura se siente como si estuvieras tratando de cortar cuero curtido, agregó Blake. Y cuidado con su cola. Puede parecer obvio, pero esa cosa es fuerte y su aguijón es lo suficientemente afilado como para atravesar nuestra armadura, advirtió Jaune. Atacarlo de frente no funciona, sus pinzas están en el camino. Atacarlo de costado significa que las patas se interponen. Y tratar de atacarlo por detrás significa lidiar con la cola. Maldita sea. Por supuesto, las cosas no serían fáciles, se quejó Jan. Bueno, independientemente de todo eso, dudo que pueda ser de mucha ayuda sin mi espada. ¿Te importaría ayudarme a recuperarla? Por supuesto, dijo Blake mientras Jaune asentía con determinación. Con una sonrisa, Jan corrió hacia adelante para desviar su atención de ellos. La criatura soltó un fuerte chillido al verla y comenzó a caminar hacia ella. Jaune y Blake corrieron para alcanzar a Emberselica, pero la criatura los notó cuando estaban a medio camino. Jaune, ten cuidado. Advirtió Blake mientras el Deathstalker volvía a agitar su cola hacia ellos. Blake dio una voltereta en el aire y aterrizó agachado, mientras que Jaune simplemente se tiró al suelo para evitar el ataque. Sigue. Lo distraeré. Le gritó mientras cargaba hacia adelante, envainando su tanti y reuniendo magia alrededor de su mano. Una pequeña bola de humo condensado comenzó a arremolinarse en la palma de su mano izquierda. Mientras el Grimm corría para encontrarse con ella, ella arrojó la bola hacia adelante. Una explosión de niebla cegó a la criatura y ocultó a Blake de su vista. Ella se lanzó a través de la niebla, curvando sus dedos mientras lo hacía. El aire a su alrededor se arremolinó mientras varias copias de ella aparecieron en la niebla. Los clones de sombras se lanzaron a través de la niebla, burlándose de los Grimm. Una garra enorme atravesó la niebla e intentó aplastar a Blake, pero atravesó un clon vacío. El Deathstalker emitió un sonido confuso y chirriante, pero el verdadero Blake saltó sobre su pinza y corrió por su brazo. Sacó su tanto una vez más y hundió la espada en uno de los muchos ojos rojos de la criatura. El Grimm chilló y se retorció de dolor, se dio la vuelta y arrojó a Blake fuera de sí. Levantó una pinza para aplastarla, pero ella rodó hacia atrás para evitar el ataque. Cerró el puño y varias cintas de oscuridad salieron disparadas de su sombra y se envolvieron alrededor de su brazo, tirándolo hacia abajo. Antes de que la criatura pudiera siquiera darse cuenta de lo que había sucedido, Jaune golpeó su cara con su escudo, desorientándola aún más. Blake se precipitó hacia adelante, creando y lanzando agujas de aire sólido a su cara. El Grimm retrocedió, pero se recuperó rápidamente. Liberó su brazo de las cintas que Blake había hecho, que solo aguantaron un segundo antes de romperse, y se lanzó hacia ella. Jan estuvo a su lado en un segundo, con el escudo levantado y la espada en la mano. La pinza la golpeó y la hizo retroceder unos metros, pero se mantuvo en pie. Con una sonrisa arrogante, Jan activó los encantamientos de su espada y envolvió su hoja en llamas doradas. Con un rugido, cargó hacia adelante y soltó una andanada de golpes de espada. El Deathstalker extendió sus pinzas para protegerse, pero Jan continuó su ataque. Con un grito feroz, empujó su espada hacia adelante, entre los brazos de la criatura. Con un giro, lo separó y atravesó su guardia. Golpeó la parte desprotegida de su brazo izquierdo y le dejó un corte profundo, pero se vio obligada a rodar hacia atrás cuando el aguijón del monstruo se disparó hacia adelante y apuñaló el lugar donde ella había estado parada. Maldita sea, no estabas bromeando. La piel de esta cosa es dura, reconoció Jan mientras daba un paso atrás con cautela. Las garras del Grimm estaban cubiertas de largas marcas de quemaduras, pero no parecía haber ninguna marca de rasguño particularmente profunda en ellas. Y el punto en su brazo que Jan había golpeado era profundo, pero no lo suficientemente profundo como para debilitar al monstruo. Esta cosa tiene que ser antigua. ¿Cómo logró Torchwick capturarla?, preguntó Jaune mientras todos se agachaban para esquivar un golpe de su arma.
Cada uno despegó en direcciones diferentes y comenzó a tratar de abrumar al Darkstalker. Jaune estaba cortando su cola mientras Jan golpeaba sus pinzas. Blake estaba rápidamente envainando, desenvainando y volviendo a envainar sus espadas para tratar de cortarle las piernas. A pesar de esto, ninguno de sus ataques parecía ser muy efectivo contra él. Hablamos después. Lucha ahora. Gritó Jan mientras evitaba por poco que el Darkstalker la agarrara. Mientras Blake rodaba para evitar que sus patas lo pisotearan, ella trató de pensar en un plan para ayudar a derribar a esa cosa. Su estrategia actual de dividir su foco no era muy efectiva y debían preocuparse por su resistencia. En una guerra de desgaste, el incansable Green siempre ganaría. Fue en ese momento cuando Blake empezó a extrañar seriamente a Weiss. Los tres carecían de la potencia de fuego necesaria para herir a esta criatura. Claro, Jan podía usar los encantamientos de su espada para realizar un ataque devastador, pero eso era algo que se hacía una vez por batalla y no sería de mucha ayuda contra el caparazón blindado. Blake solo podía crear ilusiones y trucos para ayudarla a esquivar los ataques de las criaturas. La poca magia ofensiva que conocía era demasiado débil para hacer algo más que agitarla. El fauno felino necesitaba una nueva estrategia. Dibujó rápidamente uno de los pocos glifos que conocía en el suelo a su alrededor y empujó su aura hacia él. Era un glifo muy simple, pero serviría por ahora. Una vez que se activó, el glifo comenzó a tirar de las piernas del Darkstalker hacia el centro, haciendo que la criatura perdiera rápidamente el equilibrio. Blake aprovechó la oportunidad para correr hacia su brazo ileso y desatar una ráfaga de cortes, saltándose su predecible contraataque. Mientras volaba por el aire, Blake extendió una mano hacia su cara. Rayos de luz salieron disparados de las puntas de sus dedos antes de explotar en un destello brillante frente a los ojos de la Darkstalker. La mujer de ojos ámbar aterrizó frente a ella, pero estaba demasiado cegada para notarla. Envainó su Akizashi y comenzó a canalizar su aura a través de la espada, activando los encantamientos que cubrían su vaina. Era una técnica que él le había enseñado. Con una explosión de movimiento, sacó su espada y envió una ola de energía mágica que se precipitó directamente a la cara del Green. Cuando este emitió un chillido de dolor, Blake vio que un largo rasguño apareció a lo largo de la parte delantera de su caparazón. El monstruo intentó agarrarla, pero ella salió disparada al aire y dejó atrás un clon de sombra para distraerla. Pero mientras Blake volaba por el aire, su otro brazo se estiró y la estrelló contra el suelo. Ella luchó por ponerse de pie, pero la garra se lanzó hacia adelante y la derribó nuevamente. Jan se dio cuenta de esto y soltó un grito de pánico. Blake. Espera. Ya voy. Se lanzó hacia adelante, pero la otra pinza de la criatura se estrelló contra el suelo para detenerla. Jaune estaba ocupado esquivando los golpes erráticos y aleatorios de la cola que estaba haciendo detrás de sí mismo, y por lo tanto no podría ayudar a Blake. Jan intentó una vez más alcanzarla, pero la pinza se abrió y la empujó hacia atrás. Blake intentó apartarse, pero no pudo hacer nada más que observar cómo la enorme pinza blanca y negra se dirigía hacia ella, lista para aplastarle el cráneo en un instante. No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a esto. Jan y Jaune le gritaron mientras ella no hacía nada más que observar cómo la muerte se precipitaba hacia ella. A pesar de todo, fue una buena vida. Al menos, los últimos años lo fueron. Me alegro de haberlos conocido a todos, pensó Blake mientras escuchaba débilmente el grito angustiado de Jan y el gorjeo triunfal del Darkstalker. Pero justo antes de que la garra pudiera acabar con su vida, una mancha blanca pasó a su lado y el mundo explotó en una luz plateada. Eres un idiota, Blake Belladonna. Cuando Grimm salió de la nave y se dirigió a los muelles, Weiss solo tenía un pensamiento en la mente. Había fracasado. No había logrado recuperar el tomo traductor. Sin él, nunca podría ser una referencia cruzada de los dos idiomas antiguos que había encontrado en la placa de piedra en Atlas. Esa era su única esperanza de descifrar el antiguo tomo que la ayudaría a encontrar una manera de revivir a Ruby. Le había fallado a su primera amiga. Señorita Schnee. Sal de ahí. Weiss parpadeó cuando una mano regordeta chasqueó los dedos justo frente a sus ojos. Porte estaba de pie frente a ella con una expresión preocupada en su rostro curtido.
gracias a los hermanos. Pensé que habías entrado en estado de shock. Ahora, por muy terrible que parezca la situación aquí, necesito que te vayas. Estás demasiado herida para ser de mucha ayuda. Ordenó. Espera, todavía puedo, trató de decir, pero fue interrumpida cuando el hombre mayor gritó una orden. Bronzewing. Lark. Ustedes dos están a cargo de las evacuaciones. Lleven a todos los prisioneros y civiles de este lado del perímetro a un lugar seguro. Intentaremos mantener a los Grimm en el puerto, pero algunos podrían colarse, así que deben tener cuidado. Mientras gritaba a un par de soldados de aspecto joven, una osa se acercó por detrás de él. Weiss intentó gritar una advertencia, pero no fue necesario. Port soltó un grito arrogante y triunfante mientras hacía girar su hacha detrás de él sin siquiera mirar, cortando el brazo de la osa menor mientras ésta lo atacaba. Con una velocidad que parecía imposible para alguien de su edad, se dio la vuelta y decapitó a la criatura con un movimiento suave. Cuando se dio la vuelta y vio a Weiss y a los dos soldados que todavía lo miraban, soltó un grito furioso. Vamos. Los retendremos aquí tanto tiempo como sea posible. Los dos soldados saludaron y se fueron, gritando órdenes a varios otros soldados y dirigiendo las evacuaciones. Tanto ella como Oscar fueron empujados junto con varios de los matones capturados de Junior mientras los alejaban del puerto. Los soldados corrían en diferentes direcciones, golpeando puertas y reuniendo a los ciudadanos y enviándolos más adentro de la ciudad, más allá del perímetro de guardia que habían establecido. Ruby se elevó por encima del caos, con la mirada dividida entre estar atenta a cualquier cosa que pudiera amenazar a Weiss y ver a sus amigos y familiares enfrentarse al Deathstalker. Weiss la miró a los ojos antes de darse vuelta para observar la pelea, frunciendo el ceño mientras lo hacía. La dura armadura y el grueso cuero del Deathstalker estaban resultando difíciles de manejar para sus armas, y sus armas naturales los mantenían a la defensiva. Weiss, ¿estás bien?, preguntó Oscar, lo que hizo que Weiss se estremeciera. Había olvidado que él todavía estaba allí. Este no era el lugar adecuado para un niño pequeño, pero él había venido aquí para ayudarla. Si resultaba herido, o peor aún, si lo mataban, tratando de ayudarla, ella nunca podría vivir con ello. No lo sé. No tengo tiempo para ordenar mis pensamientos ahora mismo, dijo mientras un Beowulf cargaba contra la pequeña multitud que habían formado. Dos soldados salieron corriendo a su encuentro y empalaron a la criatura gruñona con sus picas. El Grimm soltó un gemido cuando comenzó a disolverse en humo negro, pero otro tomó rápidamente su lugar y los atacó. Los espectadores tenían claro que los soldados estaban perdiendo. No estaban entrenados ni equipados para luchar contra los Grimm. Sin armas encantadas, incluso la piel de los Grimm más comunes era tan gruesa como el cuero. Los soldados tenían que esforzarse para cortar las capas de músculo y hueso para herirlos, y mucho menos matarlos. Si a eso le añadimos el hecho de que estaban entrenados para enfrentarse a matones y malhechores, no a monstruos, teníamos una mala situación que rápidamente se estaba saliendo cada vez más de control. En teoría, Jan, Black y Jaune podían matar a estos Grimm con bastante facilidad. Estaban entrenando para ser caballeros y matar a Grimm era una parte importante de su trabajo. Pero estaban distraídos por el enorme Deathstalker que, dado su tamaño, debía tener al menos un siglo de antigüedad. Black y Jaune tenían encantamientos muy simples en sus armas, lo que significaba que les costaba hacer cortes que no fueran superficiales. La espada de Jan, en Berserker, sin duda era capaz de cortar la carne de la criatura, pero golpearla en realidad era otro problema. El Grimm desconfiaba de ella y tendía a mantenerla frente a ella para poder bloquear sus ataques con sus enormes garras. Su espada puede ser fuerte, pero ni siquiera ella podría atravesar el hueso de un Grimm. Necesitaban una forma de matarlo antes de que la creciente negatividad desviara su atención de ellos hacia los civiles. Si alcanzaba el perímetro defensivo que se alzaba a unas calles de distancia, lo atravesaría. Varios grupos de Grimm ya estaban empezando a huir del puerto hacia el interior de la ciudad, y los gritos distantes de los guardias le indicaban que estaban teniendo dificultades para defenderse de ellos. Un grito de dolor la atrajo de nuevo hacia adelante cuando vio a un guardia caer frente a ella, con sangre fluyendo de su pecho.
Un Beowulf se alzaba sobre él, con sangre goteando de sus garras que se dirigían hacia ella. Se giró para evitar el ataque, y 3 guardias se abalanzaron sobre él por detrás, derribándolo y apuñalando a la criatura mientras estaba en el suelo. Por aquí. Continúen recto por esta calle durante unos 300 pies antes de girar a la derecha. Debería haber un puesto de control perimetral allí. Cubriremos su retirada, así que no se preocupen. Traten de no presionarse demasiado y mantengan la calma. Un soldado ordenó al grupo de personas entre las que se encontraban Weiss y Oscar. Weiss, vamos. Vámonos, dijo Oscar con miedo mientras tiraba suavemente de la mano de Weiss. La chica de cabello blanco no dijo nada, simplemente se quedó mirando a la multitud de soldados que gritaban y que rugían. La guardia de la ciudad luchó y se esforzó y sangró para contener a los Grimm, pero claramente estaban perdiendo. El perímetro establecido a unas calles de distancia probablemente contenía al menos algunos caballeros, y Lady Godwich estaría allí pronto. Weiss, ¿qué estás haciendo? Tenemos que salir de aquí. Le gritó Oscar. La chica de ojos azules sabía que tenía razón. Había agotado toda su aura y, con sus heridas, solo sería una carga. Pero no podía mover las piernas. Se quedó congelada mientras observaba a Jaune, Blake y Jan librar una batalla desesperada contra el Deathstalker. Oscar tiene razón. Tienes que irte. Le dijo Ruby, flotando a su lado. La espadachina saludó a su amiga con un gesto de la cabeza, pero no hizo ningún movimiento para retirarse. Sentía que, no debía hacerlo. Algo en lo más profundo de ella le decía que irse era una mala idea. Así que, en cambio, siguió observando. Incluso cuando los soldados comenzaron a mirarla confundidos y a llamarla, ella no hizo nada más que observar. Pero cuando vio que Blake intentaba tontamente atacar a la criatura de frente y no lo lograba, echó a correr. Al igual que cuando salió a buscar el tomo traductor, no sintió ninguna vacilación ni duda. Pero algo se sintió diferente mientras corría hacia adelante. Cuando vio a Myrtenaster tirado en el suelo ligeramente fuera de su camino, se reorientó para agarrarlo. Escuchó vagamente los gritos de "vuelve". ¿Y qué está haciendo? De los guardias, pero no les prestó atención. Todo lo que importaba era llegar a Blake antes de que lo hiciera la pinza de la criatura. Y mientras corría hacia el fauno, se encontró con la mirada plateada de Ruby. Dentro de sus ojos radiantes estaba la misma determinación que sentía en lo más profundo de ella. Weiss no sabía por qué, pero extendió la mano hacia su amiga fantasmal y la imitó. Y entonces el mundo de Weiss explotó en una luz plateada. Por un momento, sintió como si la estuvieran destrozando cuando sintió que el aura de Ruby se combinaba con la suya. El poder recorrió el cuerpo de Weiss, saliendo disparado desde su mano derecha hasta su pie izquierdo. La ola de energía que inundó a Weiss casi la hizo caer al suelo, pero Weiss apretó los dientes y permaneció de pie. La ex heredera se dio cuenta de lo que Ruby sentía, de las emociones que la impulsaban en ese momento. Era la misma determinación que había impulsado a Weiss a actuar. Las líneas entre lo que era Ruby y lo que era Weiss comenzaron a difuminarse cuando las llamas plateadas comenzaron a chisporrotear inofensivamente en su piel, iluminando su entorno con la misma luz suave que había visto todos los días durante el año pasado. Pero las llamas eran diferentes esta vez. A diferencia de todas las otras veces que las había visto, parecían más sólidas. Como si realmente lo fueran. Sin embargo, Weiss no perdió mucho tiempo pensando en eso. En cambio, deseó que la energía que recorría su cuerpo fluyera hacia su espada como si fuera aura. Era una sensación extraña, bastante similar a usar magia de mejora, pero lo suficientemente diferente como para sentirse rara. La espada de Myrtenaster se vio envuelta en una llama plateada radiante del mismo color que el aura de Ruby. La chica de cabello blanco atacó al Deathstalker justo cuando su garra comenzó a cerrarse alrededor de Blake y blandió su estoque. Weiss no sentía que tuviera el control del poder, simplemente sugería lo que debía hacer y esperaba que lo siguiera. Afortunadamente, la energía plateada siguió sus deseos. Myrtenaster atravesó el brazo de la Deathstalker como un cuchillo caliente cortando mantequilla caliente, cortándolo por completo con toda la facilidad con la que se corta el pan.
El monstruo soltó un chillido de dolor y chilló temerosamente, acobardándose para alejarse de las tenues llamas plateadas que ahora cubrían la espada. Weiss notó mentalmente que la luz parecía mucho más tenue ahora, y la energía que fluía a través de ella parecía haber disminuido de manera bastante dramática. Volviéndose hacia Blake, quien la miró boquiabierto por la sorpresa, ella habló en un tono irritado. «Eres un idiota, Blake Belladonna». Si la chica de cabello negro se había sorprendido antes, ahora estaba atónita. Trató de formar una respuesta coherente, pero solo pudo emitir un confuso como respuesta. «Para ser sincera, todos ustedes son idiotas», espetó Weiss, lanzando una mirada fulminante a Jaune y Yam mientras lo hacía. Simplemente agitaron sus espadas y esperaban que el Grimm muriera. No intentaron idear ninguna estrategia significativa y, en cambio, continuaron golpeando inútilmente sus armas contra él, criticó. La expresión de sorpresa de Yan se transformó en una de ira mientras escupía de vuelta. «Bueno, ¿qué nos hubieras pedido que hiciéramos? No esperábamos exactamente que vinieras con algún tipo de fuego plateado loco que atravesara a Grimm. ¿Qué deberíamos haber hecho en su lugar, oh, gran y sabio Weiss?», dijo con sarcasmo mientras Jaune se encogía de hombros con impotencia. El mago simplemente parpadeó sorprendido. ¿Podían ver la luz plateada? ¿Todos ellos? Eso era nuevo. «Bueno, había muchas cosas que podrías haber hecho», dijo Weiss para ocultar lo sorprendida que estaba de que pudieran ver. «Podrías haber intentado atraerlo cerca del océano y golpearlo para hundirlo. Podrías haber intentado provocarlo para que derribara las paredes de las cajas. Incluso podrías haber intentado hacer que rompiera su propia armadura con su aguijón. Diablos, podrías haber intentado invitarlo a tomar una buena taza de té. Cualquier cosa menos hacer exactamente lo mismo una y otra vez y luego actuar sorprendida cuando no funciona». Weiss despotricó, levantando un dedo con cada idea que se le ocurría. «¿Y tú?». La noble se dio la vuelta para encarar a Blake. «¿Cómo te atreves? ¿El colmillo blanco no te enseñó a abrir la boca y comunicarte durante la batalla? ¿Cómo se suponía que Yan iba a saber lo que estabas haciendo? No le diste ninguna pista, ni verbal ni no verbal». Reprendió al fauno, que tímidamente sujetó un brazo y bajó las orejas. «Tú y yo necesitamos tener una conversación, pero no podemos hablar si estás muerto». Mientras los ojos de Blake se abrieron de par en par ante sus palabras, los de Weiss se abrieron de par en par cuando sintió una voz familiar que le hablaba desde lo más profundo de su cabeza. «Weiss, cálmate. Has dejado en claro tu punto de vista. No hay necesidad de seguir gritándoles». La voz de Ruby pareció resonar desde dentro de su mente. La chica sonaba casi cansada, pero la exasperación cariñosa era clara. Weiss frunció el ceño. «Ruby, ¿qué es esto? ¿Estás leyendo mis pensamientos? ¿Y qué pasa con esta luz? ¿Es esta tu aura?». Mientras hacía la pregunta, la imagen mental de Ruby encogiéndose de hombros le vino a la mente. «Estoy tan perdida como tú. No creo que esté leyendo tus pensamientos. Es como si estuviera eligiendo qué pensamientos compartir contigo. Y sí, esa es mi aura. No sé cómo sucedió, pero nuestras auras se combinaron, de alguna manera. Te estoy dando más poder, pero no es exactamente fácil. Ese ataque ocupó la mayor parte de mi aura, y nunca me ha faltado en ese aspecto. Esto nos está agotando a los dos rápidamente». «Weiss, ¿qué pasa con esta luz?», preguntó Jaune, devolviendo los pensamientos de Weiss a la realidad. Desafortunadamente, o afortunadamente, según a quien le preguntes, la conversación tuvo que ser suspendida mientras el Deathstalker lisiado se sacudía el miedo y emitía una serie de chillidos enfurecidos. El Grimm manco se acercó a ellos, agitando la cola en el aire. «Hablamos más tarde. Por ahora, tenemos que ocuparnos de eso», gritó Weiss. «¿No puedes simplemente cortarle el otro brazo? Ese fuego tuyo parece bastante fuerte», ofreció Yan, pero Weiss negó con la cabeza con pesar. «Estoy casi muerta de pie. Solo me queda fuerza suficiente para un ataque, y no uno tan grande como el último», explicó Weiss con una mueca. El aura de Ruby se agotó gravemente después de ese ataque, y la suya prácticamente se había agotado después de su pelea con Torchwick. «¿Qué hacemos entonces?».
preguntó Jaune con preocupación. Weiss lo miró de reojo, luego miró a Yang y Blake, que estaban en posición de combate, y luego volvió a fijarse en su propia espada. Blake, si creo un glifo, ¿puedes activarlo? El fauno tenía una expresión casi ofendida en su rostro. Por supuesto que puedo. Weiss asintió. Está bien. Dibujaré el glifo. Blake, debes atraerlo para que lo ataque con su cola, luego activa el glifo. Jaune y yo distraeremos la otra garra. Jan, tú das el golpe mortal, ordenó. ¿Y cómo se supone que lo haga? Todos mis ataques rebotan en su armadura, e incluso si uso el encantamiento de mi espada para intentar destruirla, seguirá siendo demasiado difícil atravesarla. Weiss solo sonrió. Primero apuñálalo en el ojo. La explosión que crea tu espada debería ser suficiente para eliminarlo. El ceño fruncido de la rubia se convirtió en una sonrisa burlona ante sus palabras. Lo tengo. Vamos a movernos. Gritó Jan mientras el enorme Grim atravesaba el lugar en el que habían estado parados. Weiss se deslizó hacia atrás unos pocos pies antes de meter la mano en una pequeña bolsa en su cintura y sacar un trozo de tiza. Por lo general, habría usado su propia aura para dibujar sus glifos con Myrtenaster. Pero como no tenía mucho de sobra y no sabía cómo funcionaría usar el de Ruby, tuvo que conformarse con esto. La tiza estaba mezclada con cristales de polvo molidos, lo que la hacía muy conductora de magia. Pero también era mucho más fácil deshabilitar o estropear un glifo como este, ya que todo lo que uno tenía que hacer era manchar la tiza para interrumpir el flujo de magia. Es por eso que Weiss tuvo mucho cuidado al dibujar el glifo grande pero simple en el suelo mientras Blake y Jaune provocaban los ataques de la criatura. El glifo era similar al que había usado antes para inmovilizar a dos de los matones de Junior, usando polvo de gravedad para atraer algo hacia el centro del glifo. Se dibujó un patrón complejo de líneas que se entrecruzaban en el centro y se agregó una capa adicional al glifo con líneas largas y en espiral en el borde exterior para fortalecer su efecto. Ahora. Gritó Weiss a Blake, quien asintió y corrió hacia el glifo, deslizándose hasta detenerse justo frente a él. La fauno reunió magia en sus manos y extendió el brazo hacia afuera. De sus dedos salieron chispas brillantes que irritaron al Grim y atrajeron su ira hacia ella. La Deathstalker emitió una serie de chillidos bajos antes de tensar la cola y lanzarse hacia adelante. Blake esperó hasta el último segundo posible para hacer una voltereta hacia atrás y salir del camino, aterrizando en el lado opuesto del glifo y golpeándolo con las palmas de las manos. El aguijón de la Deathstalker estaba incrustado en el suelo en el centro, y luchaba por desalojarse. Cuando el polvo de gravedad dentro de la tiza comenzó a brillar de color negro y a colocar el aguijón en su lugar, la criatura chilló de miedo y comenzó a agitarse y a luchar más. El glifo se esforzaba por mantener el aguijón en su lugar y se estaba volviendo obvio que el Deathstalker se liberaría en cuestión de segundos. Pero su lucha se hizo más lenta cuando Blake extendió sus brazos hacia los lados y formó cintas de oscuridad que volaron desde su sombra y sujetaron la cola. 4, luego 8, luego 12, finalmente 16 cintas en total ataron la extremidad en su lugar mientras Blake se esforzaba contra el poder del Grim. Jaune, Weiss, ahora. Gritó. La ex heredera y aprendiz de caballero asintió y cargó hacia adelante. El Deathstalker dejó escapar un siseo molesto cuando se acercaron y abrió su garra para atraparlos. Cuando la garra salió disparada hacia afuera, Weiss y Jaune se pusieron espalda con espalda y comenzaron a empujar contra las diferentes mitades de la garra, luchando por mantenerla abierta. El aura de Ruby circuló por los músculos de Weiss mientras sujetaba su espada con ambas manos para protegerse de la garra. Los complejos encantamientos de Myrtenaster le permitían hacer que la hoja fuera tan flexible o rígida como ella necesitara, de modo que la hoja se mantuviera firme y ella la empujara con ambas manos. El escudo de Jaune crujió en protesta, pero se mantuvo en pie mientras él hacía lo mismo. Jan, ahora. Gritó Jaune. La mujer de ojos lila soltó un grito mientras cargaba hacia adelante, arrojando su escudo a un lado para tener más maniobrabilidad. La criatura se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaban planeando y comenzó a intentar retroceder, pero Jan fue demasiado rápida.
Con un grito y un gesto, hundió su espada en el ojo más grande de la criatura, lo que la hizo gritar de dolor una vez más. «¡Nos vemos!», gritó con sarcasmo mientras activaba el encantamiento en su espada. Las llamas doradas que la cubrían explotaron hacia afuera, destripando las entrañas de la Deathstalker mientras era arrojada hacia atrás, rodando por el suelo. El brazo se aflojó y la cola dejó de agitarse, lo que permitió que Weiss, Jaune y Blake se alejaran y observaran cómo el antiguo Grimm comenzaba a disolverse en una niebla negra. Weiss sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando el aura de Ruby se separó de ella, cayendo de rodillas mientras una ola de agotamiento la invadía. Su amiga espectral estaba en la misma posición que ella, luchando por recuperar el aliento mientras sus amigas corrían a su lado. «Weiss, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó Blake mientras Jaune sostenía su peso. Jan era la única de las tres que no sabía nada de primeros auxilios, por lo que simplemente le frotó la espalda a Weiss con simpatía. «Estoy bien», Weiss se esforzó por decir. «Solo, una reacción violenta. Por usar ese poder. Es agotador, eso es todo». Los tres intercambiaron una mirada antes de que Jan hablara. «Sí. Hablando de eso. ¿Qué fue eso exactamente? Nunca había visto nada parecido. No fueron encantamientos en tu espada, eso es seguro. ¿Te importaría explicarte?» Weiss levantó la cabeza para mirar a Ruby, que se había puesto de pie temblorosamente y estaba mirando el campo de batalla. La mayoría de los Grimm habían muerto o habían huido hacia el interior de la ciudad. Muchos guardias heridos gemían de dolor por todo el puerto y una cantidad inquietante de figuras quietas e inmóviles salpicaban la zona. Pero el horror abandonó sus ojos cuando se encontró con la mirada de Weiss, y se transformó en una mezcla de alivio y afecto. Fue un regalo de un amigo.